Buenos días, familia, qué gusto compartir este tiempo con ustedes, compartir este penúltimo devocional del 2023. Bueno, un saludo a todos desde el lugar donde se encuentren hoy, unos con frío, otros con calor, sí, por allá en Houston, en Dallas con mucho frío, por acá en Cali un poquito calienticos, pero todos unidos, por supuesto, en torno a Jesucristo. Bueno, vamos a estudiar hoy brevemente sobre el Hanukkah. Vamos a hablar de lo que significa salir de la dualidad y del suspenso. Para mí esto es Hanukkah, un poco de lo que estuve estudiando, meditando bastante y quiero compartir con ustedes esta breve reflexión. Hanukkah, conocida también como la fiesta de la dedicación para los judíos, como el Festival de las Luces. Muchas familias por esta época judías están reunidas compartiendo regalos, jugando juegos de mesa, todos juntos, comiendo, celebrando lo que históricamente se conoce como la rebelión de los macabeos. Vamos a estudiarla brevemente y por supuesto celebrando la protección, la provisión de Dios, el poder de Dios. Es una fiesta bastante linda, bastante alegre. Y bueno, poniéndonos un poquito en contexto, vamos primero a estudiar un poquito la historia. Luego nos metemos en la Biblia, en esta festividad, y sacamos algunas conclusiones teoterápicas. Bueno, conocemos de la historia del Hanukkah, no por la Biblia, porque la Biblia solo nos menciona que Jesús estuvo en Jerusalén en tiempo de Hanukkah, ya más adelante les voy a explicar, pero la conocemos, esta fiesta, a través de un historiador muy famoso, o uno de ellos, ¿sí? Que se llama Flavio Josefo, que nos cuenta de esta historia, porque todos estos eventos sucedieron, como les comentaba algunos el sábado, en el año 167 a.C., es decir, es lo que llamamos el periodo intertestamentario, es decir, acabado el Antiguo Testamento, comenzado el Nuevo, hubo un lapso de tiempo donde no se escribió. Ahí, o mejor, se escribió, pero esos libros no hacen parte del canon bíblico, son libros históricos que nos aportan datos históricos, pero que definitivamente no son reconocidos, digamos, dentro del canon bíblico. Y uno de estos libros fue escrito por Flavio Josefo y nos cuenta un poco de esa historia de Israel. Y bueno, bajo los griegos, bajo el dominio griego, estaban los judíos en aquel momento, ¿sí? Bajo el dominio de un pueblo con mucha crueldad, bajo el dominio de Antíocos, conocido por su delirio de deidad. Y bueno, una de sus atrocidades, digamos, más famosas en su deseo de acabar con la religión judía, imponer la religión de los griegos, fue sacrificar dentro del templo un cerdo. Un cerdo, recordemos, era considerado para los judíos, de acuerdo a la ley, como un animal impuro, ¿cierto? Era la forma de no solamente molestarlos y hacerlos sentir bien mal, sino decirles lo que Dios les dijo, esto ya no es, si esto no importa, es lo que yo les digo porque yo soy Dios. Era más o menos como el delirio de Antíocos. Y bueno, una familia sacerdotal de 5 hijos, me llama mucho la atención. Una familia sacerdotal lidera la revuelta de los macabeos. Y contra todo pronóstico, como siempre, que escuchen bien todos, como siempre, pues Dios saca adelante a su pueblo. Bueno, quisiera seguir recorriendo un poco más la historia para entender por qué
Hanukkah representa salir de la dualidad y salir del suspenso. Bueno, contándoles un poco más de la historia, el templo, les dije, se había profanado, ¿sí? Se había dedicado a los dioses griegos, se habían levantado dioses griegos dentro del templo. Y toda esta revuelta, por supuesto, lleva a que una vez gana el pueblo judío, como les decía, contra todo pronóstico, hay que rededicar el templo. Por eso se llama la fiesta de la dedicación también, o de la consagración, porque entonces los judíos vuelven al templo de Jerusalén y encuentran todo esto. Y por supuesto, lo primero que hacen es prender el menorá, buscar la menorá que representaba la presencia de Dios, el candelabro de los 7 brazos, recordemos, y buscan aceite para prenderla dentro del templo, como era la instrucción del Señor. Pero solo encuentran una vasija. De las muchas vasijas de aceite, solo había una que no había sido abierta, que estaba con un sello, que ellos le ponían un sello sacerdotal. Es decir, las otras vasijas de aceite habían sido usadas para sacrificios a los dioses griegos, a los cerdos y todo esto que les estoy contando. Solo una que no había sido profanada, pero esta solo alcanzaba para un día de encendida la menorá, un día. El milagro de esta festividad que se celebra es que alcanzó para 8 días. 8 días estuvo encendida la menorá mientras ellos o purificaban de acuerdo a sus ritos y tradiciones las otras vasijas de aceite, o conseguían y iban y traían más aceite. Recordemos que estamos en un periodo de guerra donde no era tan fácil como voy aquí al supermercado y consigo un poquito de aceite. No, era complejo, pero la menorá duró 8 días. Entonces, bueno, por supuesto, celebramos entre muchas cosas que Dios es nuestra provisión, que Dios una vez más provee para absolutamente todo, que Dios una vez más preserva a su pueblo, que una vez más Dios le da la fortaleza a su pueblo para luchar contra la adversidad, para salir vencedores. Y mucho cuidado, una vez más, en esta festividad el pueblo judío recuerda que Dios cumple sus promesas y que Dios dijo que iba a proteger la descendencia de Abraham para siempre. Todo esto lo recuerdan ellos. Bueno, aquellas familias judías que han decidido pasar el legado de la fe de generación tras generación. Digo algunas porque pues hay unas que evidentemente pues no lo han hecho, ¿sí? Pero en su gran mayoría pues vemos que sí, ¿cierto? Que este legado se mantiene. Pero quisiera meterme en algo un poquito más profundo que sucede en este momento histórico, que nos cuentan los historiadores. Y es que la guerra, que era realmente una guerra religiosa, esta guerra de los macabeos, que no fue solo contra los griegos, ya les voy a explicar, pues fue una guerra sobre todo de carácter religioso. Y la guerra no era solo contra ellos, contra los griegos, también se convirtió en una guerra contra los judíos que ya se habían helenizado, es decir, aquellos judíos que ya estaban del lado de los griegos, ¿cierto? Que ya su mente y su corazón ya se había alineado en sus creencias, ya habían dejado atrás el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, para seguir a los dioses mejor de los griegos. Entonces, pues es bastante fuerte, ¿no? Porque era una lucha no solo contra otro pueblo, sino contra su propio pueblo. Y concretamente la guerra se desata, cuenta la historia. Vamos a leer un par de pasajes
de textos de este libro de los Macabeos que les comentaba, donde se nos narra que se le exigía a los judíos que ellos mismos sacrificaran los cerdos dentro del templo a los dioses griegos. O sea, ellos mismos lo tenían que hacer, lo cual pues es lo hace mucho más complejo, ¿cierto? Otra cosa es que otros lo hagan y pues tú tengas que guardar silencio porque no quieres perder la vida, o como pasa hoy frente a muchas situaciones que los cristianos no estamos de acuerdo, pues preferimos guardar silencio, que otros lo hagan, que otros lo piensen, que otros lo vivan, pero nosotros no guardamos silencio, respetamos, ¿cierto? Que cada uno viva con su locura, pero llega un momento donde tanto verlo, los mismos judíos lo normalizaron, lo empezaron a hacer, y otros pues se dejaron obligar por todo lo que implicaba, por supuesto, estar sometidos bajo un hombre que se creía Dios con minúscula. Y bueno, como les decía, hubo una familia sacerdotal que se rehusó a hacerlo. Y nos cuenta la historia lo siguiente, les voy a leer textualmente del libro. Dice: incluso si todas las naciones que viven bajo el gobierno del rey le obedecieran y hubieran elegido cumplir con sus órdenes, abandonando cada uno la religión de sus padres, de todos modos, mis hijos, les estoy hablando de una familia de 5 hijos, recuerden, mis hermanos y yo viviremos de acuerdo al pacto de nuestros padres. No obedeceremos la palabra del rey, alejándonos de nuestra religión, ni a la izquierda ni a la derecha. Estas fueron las palabras de este padre de familia que cuando se presenta, ¿sí?, un judío helenizado, se está presentando un judío helenizado en el templo y está dispuesto a hacer un sacrificio de un cerdo para los dioses griegos. Y cuando estaba a punto de sacrificar el cerdo, bueno, este sacerdote, este padre de familia, lo apuñala, ¿sí? No solamente a él, un judío helenizado, y les estoy hablando, sino también al oficial griego que lo acompaña. ¿Sí? Vámonos metiendo un poquito en que esta rebelión fue un poco más fuerte de lo que nos imaginamos. Y luego es que este padre se da vuelta a la multitud de judíos que están ahí presentes, ¿sí? Y les dice: no, ni yo, ni mi casa, ni mis hijos, ni mis hermanos vamos a renunciar a la fe de nuestros padres, a la fe de nuestro Dios. Y les dice entonces, cuenta la historia: síganme todos quienes estén en favor de la ley de Dios y que se aferran al pacto. Y entonces arranca la rebelión de este papá con sus 5 hijos y todos los judíos que no quieren renunciar al Dios de sus padres, que no quieren renunciar al Dios de la Biblia. No se sabe exactamente de cuánto era el tamaño del ejército de judíos, pero estiman los historiadores que no era mayor a un grupo de 12,000 hombres. Era un ejército, si lo podemos llamar así, demasiado pequeño, ya que sí sabemos que el ejército griego tenía más de 40,000 hombres. Como les decía, contra todo pronóstico. O sea, 12,000 siendo muy generosos contra 40,000. Además que el ejército griego tenía armamento, tenía capacitación, era un ejército de profesionales, tenían muchos elefantes, que eran los tanques del mundo antiguo, tenían armamento. El ejército judío no tenía absolutamente nada de esto, ni armamento, ni elefantes, ni capacitación, y en número eran mucho menos. Pero como les decía,
pues una vez más, contra todo pronóstico, salieron vencedores. Y bueno, cuando uno habla de la rebelión de los macabeos de la fiesta del Hanukkah, uno cree que eso sucedió, esa victoria de los judíos sucedió en un día, en 2 días, en 6 días. No, la verdad es que la historia nos cuenta que alrededor de 25 años duró esta lucha, ¿sí? Obviamente bajas de ambos lados, pero al final pues se logró un acuerdo de paz, ¿cierto? Y los judíos pudieron independizarse y salir del dominio, y aquí sobre todo estamos hablando de 2 victorias, ¿no? No perdamos de vista. Una victoria militar, que es bastante importante frente a los números y frente a las realidades. Ya sucedió un milagro, ¿sí? Un milagro a nivel militar. Pero sobre todo estamos hablando de una victoria espiritual, ¿cierto? Que los judíos en aquella época lograron no dejarse quitar sus valores, sus principios, que el Dios de la Biblia no iba a ser cambiado por los dioses de los griegos, por las costumbres de los griegos, de ninguna manera. Esa, creo yo, fue la victoria más importante. Bueno, eso pasó hace muchos siglos atrás, pero permítanme, familia, volver al hoy para que entremos en la Biblia. Indudablemente, pues ya hoy no estamos hablando, digamos, en nuestro mundo. Obviamente sabemos que en este momento hay una guerra andando en el Medio Oriente, que no me voy a meter un poquito en eso más adelante. Por supuesto, seguiremos tocando este tema. Pero si bien es cierto, hoy en nuestro mundo no se va a matar a nadie, ni vamos a vivir estos encuentros bélicos, espero yo, por mucho tiempo, por el tema de la religión. Pero sí, indudablemente, yo tengo que decirles, a la luz de los acontecimientos modernos, estamos frente a la misma situación, ¿cierto? Frente a un mundo, y cuando hablo de mundo me refiero a la cultura que va en contravía de la palabra de Dios. A eso me refiero, ¿sí? Hay un mundo que quiere meterse a nuestro hogar, que quiere meterse a nuestros colegios, o que ya se metió, mejor, a nuestros colegios, a nuestras universidades, a la iglesia misma, a decirnos qué hacer, a imponernos su forma de pensar, su cultura, ¿sí? Y un poquito a la fuerza, diría yo. Esto no se trata ni siquiera de respetemos lo que los cristianos piensan, ¿sí? Cada uno que piense lo que quiera, ni siquiera se trata de eso, ¿sí? Se trata de lo que quisieron hacer los griegos con los judíos, ¿sí? Acabar con su fe, acabar con sus costumbres, acabar con una generación que tenía que, por supuesto, recibir ese legado. Voy a mencionarles 2 noticias que para mí en esta época son la mejor evidencia que les puedo dar, que eso que se vivió en ese tiempo intertestamentario, que se vivió con la rebelión de los macabeos, es lo que estamos viviendo hoy nosotros. No sé si los texanos vieron en las noticias, les cuento un poquito a los que estamos de este otro lado. En el estado de Iowa, un estado en los Estados Unidos, se levantó un altar satánico en el Capitolio. Sí, no es un chiste, busquen las noticias.
no está la natividad, no está en Navidad, estamos en Navidad, no está la imagen de Jesús, José, María, el burrito y todo lo que representa la natividad, no. Está un altar satánico con velas alrededor encendidas en el Capitolio, porque el gobierno le dio el permiso a una iglesia satánica, ¿sí?, de poner esta estatua, una estatua grande, además de todo fea, por supuesto. Y entonces llega un cristiano que además es un veterano de guerra. Es un hombre bastante valiente que llega y decapita la estatua. Y adiós estatua dentro del Capitolio. El cristiano veterano de guerra, por supuesto, ofendía que en el Capitolio se esté adorando, se tenga un altar de esta envergadura. Les estoy hablando de los Estados Unidos en este mes de diciembre. Bueno, lastimosamente este veterano de guerra hoy está enfrentando cargos criminales. Imagínense. Este hombre le está tocando defenderse. Lo irónico es que en Estados Unidos han tumbado muchas estatuas de mucho más valor, por supuesto, histórico, cultural, y no ha pasado nada, ¿sí? Pero un cristiano en plena Navidad protesta porque en el Capitolio, un lugar tan respetable, ¿no?, hay una estatua de Satanás, ni siquiera un pesebre, pues tiene que ir a presentar cargos, no tiene que defenderse, perdón, por todos los cargos a los que está incriminado. El gobierno de Iowa se pronuncia y dice que definitivamente ellos tenemos que resolver esto mediante el diálogo, ¿sí? Aquí puede haber un altar de la natividad, aquí puede haber un altar de Satanás, aquí todo el mundo tiene derecho a poner el altar que quiera, ¿sí? Así como fue en aquel tiempo, ¿cierto? Donde había estaban todos los implementos del templo del Dios de Israel, pero también los dioses griegos, eso había de todo. Bueno, nuestra lucha hoy por defender los valores de la Biblia no es solo con los no creyentes, quiero decirle, con estos que levantan un altar a Satanás. No es solamente con ellos, nuestra lucha lastimosamente también es con los creyentes que están dispuestos a negociar sus principios. Esa es la lucha que también estamos viviendo hoy los cristianos. Leía en el Salmo 119, del 1 al 2, quisiera leerle, que dice lo siguiente: felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Me encantó esa frase de no negocian con el mal, porque eso es lo que estamos viendo, cristianos que terminan negociando y terminan como esos judíos helenizados en aquella época. Otra noticia para que meditemos finalmente en la palabra de Dios. La Iglesia Católica, los que no han visto noticias, les cuento, la Iglesia Católica, el Papa acaba de aprobar bendecir las parejas del mismo sexo. No las equipara, dejan claro, con el matrimonio. Dice la noticia que el Papa Francisco aprobó este lunes que los sacerdotes católicos puedan administrar, bueno, esta noticia es como de octubre, puedan administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo
así como a las parejas en situación irregular, siempre y cuando dichas bendiciones no sean parte de un ritual o liturgia de la iglesia. Sí. O sea, los curas los pueden bendecir, pero no los pueden casar. Sí. O sea, más o menos como que sí, pero no. Sí, volvemos a la situación del templo que les estoy hablando en el tiempo de los macabeos. Como que sí, como que no. En un lado somos una cosa, en el otro otra. La pregunta que yo me hacía, o sea, ¿desde cuándo uno bendice lo que está mal? Sí, o sea, la Biblia es clara frente a este tema. ¿Desde cuándo uno bendice lo que está mal? De ninguna manera. Sí, uno bendice lo que está bien, pero cada vez desdibujamos más el bien y el mal. Esa línea no está clara. Cada vez nuestras generaciones la tienen menos clara, porque cada vez hay menos adultos que están dispuestos, como la familia sacerdotal que lideró la revuelta de los macabeos, de decir, no, esto está bien y esto está mal, y a esto no le vamos a caminar. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, ¿cierto? Porque indudablemente hay una lucha que enfrentar. Por supuesto, nuestra lucha no es con las armas, indudablemente, que eso quede claro, pero nuestra lucha sí es a nivel educativo, indudablemente. Como les decía, nuestras casas y nuestras escuelas, nuestras universidades. O sea, tenemos cosas tan locas como los presidentes de 3 universidades en los Estados Unidos delante de una congresista, delante del Congreso, bajo el juramento, ¿cierto? No fueron capaces de decir que los estudiantes que están gritando en las universidades, genocidio contra los judíos, está mal hecho. O sea, eso es algo tan básico, pero no fueron capaces de decir que eso está mal hecho dentro de la universidad. Esa es la nueva religión que se está imponiendo, ¿cierto? El bien y el mal es relativo, de acuerdo a lo que cada uno piense. No hay, ¿cierto? En las casas, en los hogares, en las universidades, en las escuelas, en la iglesia, el bien y el mal cada vez se desdibuja más. Y entonces, si seguimos así, ojo, usted puede ser un cristiano helenizado, por decirlo dentro de este contexto histórico que estamos hablando. Ahora vamos a la palabra de Dios. Terminemos leyendo Juan 10, donde está este pasaje donde Jesús vive la festividad, o la Biblia nos narra. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah. O sea, ya esta festividad hace parte de la tradición judía. Inició en el periodo intertestamentario. Ya cuando Jesús nace, esta tradición está instalada. Les recuerdo, no está en el Antiguo Testamento como una fiesta solemne, pero ya hace parte de la tradición judía, y Jesucristo, nos narra la Biblia, está durante el tiempo de Hanukkah, en el festival de la dedicación, dice la Biblia, caminando por el templo. Dice, se encuentra, versículo 22, se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Escuchen esta frase, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Dínoslo. Si tú eres el Mesías. Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre las ha dado y Él es más poderoso que todos.
Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Bueno, esta es la conversación que Jesús tiene con el pueblo en el templo de Jerusalén, en plena celebración de Hanukkah. Y de aquí es donde quiero, con todo este contexto histórico que les he dado, saquemos la enseñanza de hoy, que Hanukkah es salir de la dualidad y que Hanukkah es salir de una vida de suspenso. Pensemos que aquí se le hace una pregunta a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Bueno, yo meditaba que así es la vida del que vive en dualidad. Así es la vida del que no se ha encontrado con el Mesías. Ellos no creían que Jesús era el Mesías, el Salvador. Y su vida vivía así, en suspenso, en zozobra. ¿Cuántos de nosotros a veces frente a las situaciones de la vida podemos vivir así? Jesús les dice, pues en pocas palabras, ustedes viven así porque quieren, porque no me creen, porque no son las ovejas de mi Padre. No me digan que ustedes son ovejas, porque ustedes no son las ovejas de mi Padre. ¿Por qué? Porque mis ovejas escuchan mi voz, les dice, y me siguen. Mis ovejas, en términos de lo que venimos hablando, no negocian con el mal. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Meditemos que usted y yo fuimos escogidos como ovejas del Señor. Pero usted no puede pretender vivir la vida que Dios le quiso dar a una oveja. Si usted, por un lado, para unas cosas es oveja de Dios y para otras no. Si en su vida hay esa dualidad. Señor, en esto, a esto le camino, a esto no, con esto negocio, con esto negociamos, a esto sí le creo. Si esa es la vida de dualidad de la que también Jesús aquí les está hablando. Ustedes dicen que son ovejas, pero no, les estoy diciendo en la cara que no. Qué duro. Pidámosle al Señor que eso no nos pase a usted y a mí. Que el Señor nos diga, no, tú crees que eres una oveja de Dios, pero no. Porque es que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna. Nunca perecerán. Miren tan bello. Dice la palabra de Dios, nadie puede quitármelas. Nadie, porque el Padre me las dio. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarla de las manos del Padre. Qué hermoso. Eso es Hanukkah. Usted salir de esa vida de dualidad y de suspenso para vivir una vida con la seguridad de que mi Dios es más poderoso. O sea, pensemos en lo que había en la mente y en el corazón de esta familia de los macabeos. Realmente, humanamente, no eran más poderosos. No lo eran. Pero ellos no vivieron una vida de dualidad. Y por eso su vida tampoco estaba suspendida en muchas áreas. No. Ellos dijeron, a esto no le caminamos. Nosotros no negociamos con el mal. Porque nuestro Dios es más poderoso. Eso es Hanukkah. Tener esa certeza, esa seguridad de que a mí nada ni nadie me va a arrebatar de las manos del Señor. Qué lindo que usted pueda comenzar el 2024 con esa certeza. Su Dios es más poderoso. Jesús en plena fiesta del Hanukkah les dijo, Dios es más poderoso. Eso es lo que entienden mis ovejas y por eso no les da miedo ser mis ovejas. Por eso oyen mi voz y la siguen. Porque tienen esa certeza
de que mi Padre es más poderoso que todos. La familia de los macabeos entendieron que Dios era más poderoso que los griegos y que aunque eran menos en muchas cosas, su fortaleza espiritual fue más fuerte que cualquier temor en sus vidas. Por supuesto, nos narra la Biblia aquí que a Jesucristo lo quieren apedrear y Él se escapa. La Biblia nos cuenta que Él se escapa, no era el tiempo todavía de morir, porque esto es lo que quieren hacer con aquellos hombres y mujeres de fe que levantan la voz, que no se quieren dejar helenizar, ¿sí? Los quieren apedrear y bueno, hoy en día no nos van a coger piedra y nos van a apedrear, pero uno sí puede experimentar. Yo esta semana que pasó, después les cuento un poco más, tuve un diálogo con la psicóloga de un colegio, cuestionando un poco su intervención frente a muchos temas. Y cuando la confrontaba con la fe, ¿cierto? Yo creo que si tuviera tenido una piedra me la tiraba. Si estuviéramos en esos tiempos me hubiera apedreado. O sea, fue increíble la agresividad con la que me tuve que enfrentar, que me tocó decirle, o sea, no te pongas bravo. Yo simplemente te estoy diciendo que tu fe es diferente a la mía y es tu decisión, pero no me la vengas a imponer, ni se la vengas a imponer a estos muchachos. Ni siquiera te estoy pidiendo que renuncies a tu fe, esa es tu decisión. Pero sí te estoy pidiendo que respetes la mía y que le des espacio a la mía y a la de muchos otros que sí creemos en esto, ¿sí? Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando hoy. Yo quiero que para resumir y para concluir mejor, usted se lleve algo. Hanukkah primero es salir de una vida de dualidad, la vida que vivían no solamente los griegos, que era normal, crecieron en esa cultura, sino lo más doloroso, muchos judíos. Salir de esa dualidad. Jesús nos dijo, uno no puede servir a dos señores. Usted no puede decir, por un lado Dios es mi Señor y por el otro no. Aquí negocio con los principios, no. Por allá en Primera de Reyes 18, Elías le dijo al pueblo, recuerden, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo esa dualidad? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Si usted cree en esto, pues no diga que es cristiano. Si usted le cree a Dios por pedacitos, pues diga que usted tiene su propia religión y ya sígala, ¿sí? Pero no viva esa dualidad. Lo triste es que la Biblia nos dice en Primera Reyes 18 que el pueblo no respondió una palabra frente a las palabras de Elías. El pueblo no respondió palabra. Porque lastimosamente el silencio es el camino de los que claudican. El silencio es la respuesta de los cristianos helenizados hoy frente a esta cultura. El silencio. Así no nos metemos en problemas, nadie se mete en problemas, estábamos todos más tranquilitos. Pensemos en todas las áreas de nuestra vida en donde nos hemos dejado helenizar por esta cultura. Esa dualidad implica una lucha, por supuesto, una lucha, no de armas, pero sí una lucha espiritual, una lucha educativa contra la cultura, contra el enemigo, nos dice la Biblia, contra nosotros mismos, que a veces preferimos una vida cómoda que enfrentar esta lucha de 25 años que tuvo que vivir el pueblo judío para lograr conquistar su libertad. Hanukkah es salir de esa vida de suspenso, de esa vida llena de inquietud, de inseguridades en las diferentes áreas de nuestra vida. Nada en esta vida tenemos seguro, absolutamente nada, ni la salud, ni las relaciones, ni los trabajos, ni los gobiernos, nada.
un hijo de Dios que no tiene la seguridad de que Dios es más poderoso que absolutamente todo, vive una vida de mucho suspenso, y eso fue lo que Jesucristo le quiso decir a su pueblo en tiempo de Hanukkah. No olviden que ustedes no tienen que negociar con el mal, y tomar la decisión de no negociar con el mal es hacer la voluntad de Dios, porque usted cree que Dios es más poderoso que todos, que aún su propio pensamiento, y por eso Él es confiable, su palabra es confiable. Cuando uno no tiene el Mesías, cuando uno no tiene el Salvador, pues todo eso sobra. Y Hanukkah es vivir con esa certeza de que tenemos un Salvador frente a cualquier peligro, frente a cualquier amenaza, que tenemos un Mesías, que tenemos un Dios más poderoso que todos, les repito. Pero Jesús les dijo, finalmente, familia, ustedes no lo pueden creer porque no son mis ovejas, ¿sí? Usted puede vivir con esta certeza, usted puede vivir fuera de la dualidad cuando usted oye su voz y le sigue. Esto no se entiende desde lejos, esto no se vive desde lejos. Solo las ovejas de Dios, que son aquellas que lo oyen y le siguen, son los que pueden vivir con esa seguridad y que pueden vivir lejos de esa dualidad. Bueno, familia, como dicen los judíos, feliz Hanukkah, y que esto no sea solamente entregar un regalo, que no sea solamente sentarnos a la mesa, que el Hanukkah implique para nosotros este confrontarnos, porque eso fue lo que hizo Jesús en el templo en esta festividad, confrontar a su pueblo. Ustedes no son ovejas realmente, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y saben qué? A mis ovejas nadie les puede hacer nada porque están en mis manos y yo las protejo. Y soy más poderoso que cualquier situación, que cualquier persona. ¡Qué belleza! Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta reflexión que nos permites hacer hoy, Señor. Hoy volvemos nuestra imaginación a ese tiempo donde tú recorrías el templo en medio de muchas luces, quizá en medio del Hanukkah, y quisiste recordarle a tu pueblo esta hermosa enseñanza, como a nosotros hoy. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que nos ayudes a cada uno de nosotros a hacer esa reflexión como ovejas que somos de tu prado. Ayúdanos a vivir esa confrontación que tú con cariño, yo sé, nos haces hoy. Vivimos una vida de dualidad, vivimos una vida de zozobra, o realmente somos sus ovejas. Gracias por esa hermosa promesa, Señor, que hoy nos das. A los cristianos que no queremos y que no vamos a permitir que nos helenicen a nosotros y a nuestras nuevas generaciones. De que tú, Señor, eres nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra protección. Que nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. Y que nadie es más poderoso que tú, Señor. Gracias, gracias por esa seguridad con la que seguiremos peleando la buena batalla, Señor. Recordándole al mundo que el bien y el mal no son negociables y que solamente vamos a hacer lo que está bien a la luz de la palabra de Dios. Que no vamos a compartir el templo, que no vamos a compartir la familia, que no vamos a compartir la iglesia, que no vamos a negociar con el mal de ninguna manera. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des palabra de sabiduría, que nos des ternura, que nos des gentileza, que nos des paciencia, como dice tu palabra,
para pelear esta buena batalla, Señor, y poder, Señor, presentar defensa del Evangelio como tú quieres que lo hagamos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido tu bendición para todas estas ovejas que hoy nos conectamos en los diferentes lugares donde estamos. Allá en Texas, aquí en Cali, en el distrito de la Hacienda, Señor, permítenos seguir comprendiendo tu misericordia. Y en esta fiesta del Hanukkah, tu poder, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, Dios los bendiga. Feliz día.